Nombres de Dios, clase 1, audio 4. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir avanzando. Dejamos atrás entonces la introducción o los primeros conceptos relacionados a los nombres propios, ya no tanto nombres geográficos de lugares y demás, sino nombres propios. Vemos que cómo se utilizaban para identificar, que involucraban también conceptos de persona, carácter, autoridad, reputación, además de que en su estructura y en sus costumbres difieren bastante de lo que hoy conocemos como nombres, inclusive aquellos que contenían dentro de sí mismos expresiones acerca de Dios o referencias directas a Dios. Ahora, en muchas ocasiones Dios mostró también, especialmente a los padres, el nombre que ellos debían ponerle a sus hijos. Esto lo hacía en un contexto muchas veces de ministerio con el objetivo de dar un mensaje. Por ejemplo, Isaías le puso a su hijo Maher Salalabás: el botín se acelera o el saqueo se apresura. Esta frase fue escrita por Isaías y dada a su segundo hijo como señal de que Samaria sería llevada cautiva antes de que el niño hubiera desarrollado la capacidad de hablar. Isaías 8, 3 y 4. Imagínense cuando la gente se enteró, ¿no es cierto? Me los imagino deseando que el niño nunca hable, Pero bueno, Dios tenía un juicio que estaba encaminado y la rebelión y la rebeldía que había en los corazones de la gente pudo más. Se mantuvo, su necedad, y el juicio de Dios se derramó sobre Samaria primero. También vemos el caso de un cambio de nombre, pero es múltiple. En el caso de Oseas. Oseas tuvo varios hijos. Le puso a uno Jezreel, estamos en Oseas 1:4. Dios sembrará de la semilla. Y esto predecía que la casa de Jehú tendría que rendir cuentas a Dios. Los nombres de los otros dos hijos de Oseas muestran o denotan juicio de parte de Dios. Ruama no se le mostró misericordia, se llama. Fíjense la talla de ese nombre. Y Amí, que es no mi pueblo, que ambos indicaban que Jehová estaba dándole la espalda a Israel por su rebelión, por su pecado. Oseas 1, 6 al 10. No solamente Dios le indicaba a los padres qué nombre ponerles a sus hijos a veces, sino que también hay casos de cambios de nombre en la Biblia. Cambios de nombre o nuevos nombres que se le daban a la gente. En algunas ocasiones, estos cambios tenían que ver con que la persona estaba cumpliendo un propósito especial o iba a cumplir un propósito especial en el plano de una misión de parte de Dios o en el plano profético, pero también se le otorgaban cambios de nombre para demostrar que algo nuevo estaba ocurriendo en la vida de esa persona o que se había completado un capítulo y comenzaba una nueva etapa en sus vidas. Por ejemplo, tenemos un caso dramático, el caso de Raquel, que poco antes de morir, y acá estamos en Génesis 35, llamó a su hijo recién nacido Benoni, que significa hijo de mi duelo o hijo de mi dolor. Pero su esposo, Jacob, le puso por nombre, le cambió el nombre a su recién nacido y lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Y ahí vemos en un tiempo corto, en un periodo corto de tiempo, un niño que tuvo dos nombres. Ambos nombres obedecen a la circunstancia y a un cambio de perspectiva. ¿Sí? Esto está en Génesis 35, 18 en adelante, donde dice que Raquel, antes de morir, le pone ese nombre y después Jacob lo cambia. Una escena dramática y no menos triste. También tenemos el ejemplo de Abraham y Sara, o Sarai. Es el más emblemático, quizá más conocido. Eso está en Génesis 17. Ahora observemos una cosa. Desde el nacimiento de Ismael, ¿se acuerdan que Abraham se apresura y tiene un hijo a partir de una relación con una de sus siervas para un poco acelerar los tiempos o buscar una alternativa? Eso no fue una buena decisión, pero bueno, ese es otro tema. Quiero mencionar que desde el nacimiento de Ismael pasan 13 años, hasta este Génesis 17 de ahora. 13 años pasan, en los cuales la vida de Abraham se desarrolló sin ningún cambio. Además, contamos 3 apariciones específicas de parte de Dios revelándose a Abraham, en Génesis 12, Génesis 13 y Génesis 15. En cada una de ellas Dios ratifica su pacto, Dios se revela a sí mismo de otra manera nueva,
Y hay elementos nuevos, pero en Génesis 17, uno de los elementos nuevos más relevantes es que Dios le cambia el nombre a ambos. A Abraham le llama Abraham, específicamente le dice que su nombre va a ser otro a partir de ahora. En vez de Padre Excelso, va a ser Padre Excelso de una multitud. Y a Sarai le cambia el nombre por Sara, que es princesa. Y Abraham le dice, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Esto está en 17.5 y Génesis 17.15, le habla a Sarai, Dios le dice que a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, etcétera. Así que hay un cambio grande a partir del cambio de nombre. También Dios muestra algo más acerca de lo que tenían preparado para ellos, pero eso involucró que pasaron 13 años donde ellos tuvieron que ser pacientes y las cosas seguían igual. Qué paralelo con nuestra vida, donde muchas veces pasa una década durante la cual nosotros tenemos que aferrarnos a Dios y seguir su promesa, sufrir las consecuencias de malas decisiones tal vez, pero siempre Dios llega en el momento justo y las cosas cambian y hay una realidad nueva. Entra aire fresco. Por eso te animo a seguir adelante. Cuando se hacen estos paréntesis que parecen largos, que parecen interminables, no pierdas de vista que Dios se te está apareciendo, te está mostrando cosas y se va a revelar a tu vida y te va a dar aire fresco, nuevas cosas, más detalles acerca de lo que Él quiere para nosotros. Dale oportunidad, deja que Dios obre. Y el cambio de nombre de Abraham siempre nos tiene que recordar eso también. Dios tiene cosas nuevas para nosotros y Dios es fiel. También vemos un cambio de nombre muy reconocido también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el de Jacob. Jacob tiene una especie de lucha con un ángel de Dios. Estamos hablando de Génesis 32, Génesis 35, más o menos. Y Dios tenía que lidiar con Jacob, ¿sí? Una persona cuyo carácter tenía cosas que mejorar. Él tenía que abandonar ciertas costumbres, ciertos malos hábitos, para ser el instrumento que Dios quería que él fuera. Bueno, debido a su perseverancia en esa lucha con el ángel, se le dijo a Jacob, ya no será llamado por nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios o reina con Dios, porque has contendido con Dios y con hombres, de modo que por fin prevaleciste. Este cambio de nombre fue una muestra de la bendición de Dios y se confirmó con posterioridad. ¿Sí? Si nosotros leemos Génesis 32, 28, dice, el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, Dios le dice a través del ángel, dice, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y después en 35, 10, dice que Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso por el nombre de Israel. Eso queda claro. Así que el ángel cambia el tema y pregunta a Jacob por su nombre, cuando están ahí en esa especie de diálogo, esa especie de lucha. Y Jacob implicaba todo lo que él había sido hasta ese entonces. Aquí hay una confesión de reconocimiento de que realmente Jacob era un suplantador y que el engaño había sido su arma predilecta en las dificultades de la vida. Él siempre recurrió a la mentira, al engaño, a la estafa. Y tras esta confesión viene la transformación e identidad nueva. No se dirá más Jacob, sino Israel. Este nombre entonces no solo identifica a Jacob, sino que como Israel, sino que será la identidad de la nación escogida por Dios a partir de ese momento. Tenía sentido profético. Y la tenacidad y persistencia de Jacob en ser el instrumento humano del pacto quedan demostradas acá. Pese a las adversidades, le hizo en ese momento acreedor de la victoria o de ese nuevo nombre, ese nuevo comienzo, avalado por Dios. Así que Dios no espera una persona perfecta para cumplir sus propósitos. Él elige instrumentos los más aptos que puede encontrar
para sus propósitos más puros y nos entrena, nos cambia, nos pule hasta que el trabajo haya sido terminado. Así que Jacob cambió su nombre. Y vaya que cambió su nombre, porque su nombre es Israel. Y no hay lugar en el mundo donde vos hoy digas Israel y eso no provoque una reacción o un efecto en el lugar. Sí lo hace. Avanzamos un poco más. Los nombres bíblicos tienen significado, así como lo tenían los nombres geográficos o de los lugares o ciudades. Los nombres propios bíblicos tienen significado y transmiten alguna impresión de la persona que los lleva. Esto repite un poco algo que dijimos antes, y hacemos hincapié. A veces estos nombres, entonces los nombres bíblicos llegaron a considerarse un reflejo de el carácter, un reflejo de la personalidad o tendencias, características de los portadores de esos nombres. Uno de los casos es Esaú. Esaú dijo lo siguiente de su hermano. Con razón lo llaman Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Así que Esaú reconocía que su hermano se llamaba así porque era un engañador. Bueno, ya venimos de hablar de Jacob, ¿no? Y cómo terminó esa historia. Gracias a Dios terminó bien, pero estaba mal la cosa. Y eso se desarrolló en el escenario familiar, en la intimidad de la familia. También tenemos el nombre del esposo de Abigail. Abigail hizo la siguiente observación respecto a su esposo. 1 Samuel 25:25. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno. O sea, Abigail, la esposa de este hombre, le rogaba a David, que estaba como fugitivo, le rogaba que no tome represalias contra su esposo. Dice, ruego a mi señor que no haga caso que este hombre es indigno. Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Conforme a su nombre, así es él. Su carácter se llama Nabal, necio, insensato, y la insensatez está con él. ¿Sí? Este rico dueño de ovejas que vivía ahí en la aldea de Maón y en esos lugares y pastoreaba sus rebaños alrededor de Carmel, donde estaba David. David vivía en esa zona como fugitivo de la ira de Saúl y con sus seguidores armados protegía, hizo amistad ahí con la gente de Nabal, protegía a Nabal y a los vecinos de la zona de las incursiones de bandas de saqueadores y depredadores, etc. Y en el tiempo de la esquila, David envió a algunos de sus seguidores a pedirle alimentos a Nabal, a cambio de la protección que le daba y la buena relación, es señal de gratitud, y tal vez este hombre, bajo la influencia del alcohol, y rechaza de forma violenta, y además hace algunas malas afirmaciones acerca de David, calumnias, y se desata esta situación que da cuenta de su nombre, de su insensatez, Nabal. Los nombres transmitían la impresión de la persona que los llevaba. Noemí hizo algo parecido. Noemí, ¿se acuerda que va hacia viaja de Israel, ¿no es cierto?, hacia el extranjero por cuestiones económicas, no le va bien allí, enviuda, quedan solas con sus nueras, ella vuelve solo con Ruth, a su ciudad natal, y ella dice lo siguiente en Ruth 1:20, ya no me llamen Noemí, mi agrado o agradable, repuso ella, llámenme Mara, esto es amargada, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Así que ahí había llegado el dolor y Noemí perdió familiares, esposo, perdió 2 hijos. Noemí perdió la fuente de su sustento. Sus pérdidas le trajeron pobreza, soledad, cargas adicionales de 2 nueras, y ese dolor sofocó la esperanza por un tiempo. Trajo heridas, cicatrices tal vez, y el dolor trae resignación ante lo que en el momento interpreta ella como fuerte mano del Todopoderoso o su clara oposición. Sin embargo, esto se va subsanando con el tiempo. Cuando leemos Ruth, vemos que ella no abandona su fe en Jehová y poco a poco va doblegando su voluntad al Todopoderoso y debajo de la mano del Todopoderoso, y comprende quién es Dios. Pero su nombre, su cambio de nombre ahí, es a propósito para expresar cómo ella se sentía. ¿Sí?
Así que tenemos acá una gran variedad, gran riqueza, y un abanico de cualidades que tenían los nombres bíblicos en ese tiempo.